Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de mi podcast Acá, chica. Hoy día tengo una nueva invitada maravillosa que es mi querida Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, mi preciosa, encantada, encantada de esta invitación. Feliz de que me hayas en el fondo considerado para esta conversación que creo que puede ser muy interesante hoy día. Va a ser muy interesante porque vamos a hablar sobre la epigenética. Mi querida Nico es terapeuta en neurociencia, hace carta astral, es astróloga, realiza también registros chicos tarot, y hoy día nos vamos a sumergir en lo que es la epigenética, que es un concepto relativamente nuevo, ¿cierto, Nico? Yo creo que se ha usado de manera más cotidiana hace poco, ¿no? Estos Los últimos años, sí. 90 en adelante. Está muy asociado a los descubrimientos de Bruce Lipton, cuando en el fondo su equipo estuvo muy concentrado, no siento, tratando de traducir el genoma humano. Entonces, es un tema que se asocia principalmente a la ciencia, pero que tiene un impacto súper grande en montones de aspectos de la vida del ser humano. Pero fíjate que el origen o el que acuñó este concepto es un biólogo genetista embriólogo británico en el año 1942. ¡Wow! Su nombre es Conrad Hall Warrington, lo estuve ahí investigando. A él se le acuña digamos, la definición de lo que es epigenética. Wow. ¿Y qué es, si podríamos ver en conceptos simples, mi querida Nico, qué es la epigenética y por qué es tan importante que comprendamos y entendamos como seres humanos este, este concepto y esta forma de ver la vida también? Gracias por tu pregunta, porque creo que podemos abordar dos miradas para poder decir cómo entender bien la epigenética. Si nos vamos así bien simple a la etimología de la palabra, tiene tres elementos. Está el pedacito epi, que tiene origen griego, que básicamente significa sobre, por encima de. Después tenemos la génesis, que está asociado a la creación o al nacimiento. Y finalmente la ática, que podría considerarse, ¿no es cierto?, que es algo que está relacionado con. Entonces, etimológicamente la palabra significa lo que está por encima de la génesis, del nacimiento, o también se entiende lo que influye sobre el origen. Entonces, desde el punto de vista de qué quiere decir, nos está hablando de que es todo lo que pueda tener una influencia o un efecto sobre el origen y el nacimiento de algo. Y un poquito más, si le ponemos un poquito más de ciencia, la epigenética se entiende como el conjunto de interruptores químicos. Son presencias o activaciones químicas, dos fundamentalmente, la metilación y en el fondo la modificación de histonas que afectan directamente nuestro lenguaje biológico, que está O marcado. sea, perdón, o sea, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, la parte emocional, nuestras células, la parte fisiológica, nuestro sistema nervioso, o sea, en el fondo abarca todo. Piensa que en cada célula de tu cuerpo hay un código genético. Ujú. Ese código genético es herencia. En otras palabras, el lenguaje de la historia que está en nosotros y que tú sabes viene de infinitos ancestros hacia atrás. Entonces, en ese lenguaje genético biológico, distintos estímulos, variables y efectos del exterior y también del interior provoca que se produzcan estas sustancias químicas que activan como switch. Es como si tú encendieras una luz y la apagaras, dependiendo qué tipo de sustancia química es la que se formula dentro del cuerpo. Entonces, hay algunas genes dentro de tu programa genético que puede ser que tú por herencia
te indiquen algún tipo de acción en tu cuerpo o alguna herencia que a veces también tiene que ver con tipos de enfermedades que bajo ciertas condiciones se activan. Y también puede pasar que en otras personas ese gen no se activa nunca. Entonces, Wow, es súper interesante esto porque va a depender mucho, lo vamos a conversar con mayor profundidad, muchas veces de las decisiones que tomamos y del entorno en el que vivimos, que esto se encienda en nosotros o no. qué interesante, Nico. Súper interesante encuentro. Joey Dispensa habla sobre, me acuerdo que leí su libro, y él habla de que podemos cambiar literal nuestra cadena de ADN. ¿Eso tiene que ver entonces con lo que estamos hablando de la epigenética? Completamente. Joe Dispenza es uno de los que hace difusión sobre estos temas de neurociencia aplicada al cuerpo. Bruce Lipton es otro que ha estado muy involucrado en la investigación de la lectura de las proteínas y de la reacción de este lenguaje genético que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, a los buenos lectores se habrán encontrado más de alguna vez en varias lecturas, una de las que yo creo que es habitualmente bien leída por harta gente, es el libro de Mark Walling, de Ujú. Este dolor no es mío. O sea, los tres primeros capítulos hace toda una referencia respecto a historial ancestral, eh, historia de vida, escenario, que gatilla respuestas en el ser humano que las personas no reconocen inmediatamente como un acto consciente. Claro. Entonces, contestando bien tu pregunta que me dices, la genética no se puede alterar, pero lo que sí se puede alterar es la respuesta del gen. Eso es lo que Mm, cambia. O sea, tú, dado ciertas condiciones, el gen, por ejemplo, del desarrollo de tu cuerpo, de la respuesta nerviosa, eh, de la gestión emocional, de tu capacidad de sostener, de ser más tolerante, o de responder mejor o tener ciertas como tendencias a desarrollar enfermedades, pueden gatillarse con más facilidad en personas que hayan tenido herencia con información de este tipo y que su medio estimule estas sustancias o interruptores químicos que activan la respuesta genética. claro, porque venimos programados, o sea, venimos programados con una serie de patrones, creencias, cierto tipo de ADN también. Lo interesante es que lo que tú dices, mi querida Nico, y lo que los estudios y la ciencia con estos autores maravillosos que recomendamos que los lean, em, han descubierto que nosotros podemos cambiar esta, si bien no la genética como tal como tú mencionas, pero sí esta tendencia a no repetir enfermedades o incluso Joey Dispensa tiene un programa con retiros que siempre lleva a la gente a México y hay casos cuantificados de personas que llegan enfermas con cáncer, etapa terminal. Permiten completamente la enfermedad. Y la revierten totalmente esa enfermedad. Encuentro que nuestro cuerpo, todo el ser humano es tan inteligente, Nico, pero que apenas ocupamos un poco de esa inteligencia, creo yo, a veces. Qué clave lo que has dicho, porque yo creo que ahí está lo fundamental. Yo siento que, y soy una convencida de esto, que dentro de nosotros están todas las respuestas que necesitamos. Está toda la activación, la información, la capacidad. El punto es que la brecha que nos convoca, y puede sonar un poco duro, no quiero ser dura en este sentido, sino que decirlo con mucho cariño, em, la brecha que nos separa de desarrollar esa capacidad de restauración, de felicidad, de disminuir ciertas respuestas de la vida, tiene más que ver con un factor de ignorancia que con la imposibilidad. En el fondo, mientras tú entiendas, por ejemplo, que variables del entorno, ¿no es cierto? Como puede ser alimentación. La alimentación es un punto tremendo.
hábitos de vida, o sea, cómo elijo vivir, las decisiones que tomo, el lugar donde vivo. Si tiene más luz, menos luz, si hace más frío, si es más seco, si tiene un tipo mineral, otro tipo mineral, si estoy expuesta a contaminación, si entro de mi comida como muchos ultraprocesados, tengo acceso a microplásticos, estoy llena de disruptores hormonales con la fragancia y otras cosas. Eh, Maquillaje, etcétera. Todos usamos mal, aquí el mal puesto directamente. Todo esto cae al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo son las grandes rutas con información que llegan a todo nivel celular. Recuerden que la membrana de la célula es permeable. Entonces la información y todo lo que navega a nivel de sangre, líquidos, plasma, llega a la información celular y en el centro, en el núcleo de la célula, subyace el componente genético. Y ese es el componente genético que no puede quedar protegido, digamos, de lo que está pasando en el entorno y que lo recibimos interiormente y desarrollamos la respuesta química. Entonces, aquí hay una linda oportunidad y una sugerencia de que las personas de repente separen las dimensiones de su vida Ujú. y entiendan las opciones que están tomando y si pueden hacer algún cambio que vaya ayudando a que, digamos, los buenos genes activen respuestas y los genes más riesgosos la apaguen. Porque todos tenemos de esos dos tipos de genes dentro de nuestra estructura. Totalmente. En el libro de Joy Dispensa, Nico, que creo que es el placebo eres tú, se llama. Sí. Ese rojo, rojo, ¿verdad? Hay uno que se llama Deja de ser tú, ¿será ese? Porque creo Puede que el ser ese. poquito. Pero creo que deja de ser tú y sí, él hace mucha referencia a esta capacidad de transformación. Heavy, heavy porque ahí él con su equipo médico evalúa a estas personas, a un grupo de personas grande, a una muestra grande de personas. Em, y él hace eso, cambia todas estas variables que mencionaste cuando están en el retiro, que dura una semana de hecho, pero que después estas personas igual siguen trabajando en sí mismas una vez que se van. Aún así, en esa semana ya tienen cambios importantes en su cuerpo, en su psicofisiología y todo. Cambios para mejor, se van con mejor salud. ¿Por qué? Porque él incluye la variable de la alimentación, ¿cierto? Meditación, que hacen un montón de meditación. Creo que también incluyen el ejercicio, Nico, en el programa. Por supuesto, o sea, hay desde meditaciones caminando y por supuesto deben tener momentos de movimiento. No, no sé si incluyen tanto ejercicio como de desgaste calórico más intenso. Yo creo que tienen incluidos como movimientos más armónicos donde van en el fondo generando coordinación, respiración, respuesta nerviosa, muscular, todo para unificarlo. Claro, y él crea un entorno donde hay gente que va a lo mismo y es en un lugar maravilloso, convengamos, creo que es en Cancún. Entonces, todas esas variables y la gente se olvida, la gente que da testimonio se olvida que está enferma. Entonces empieza a actuar como una persona sana, porque dicen que se olvidan de que están enfermas porque de alguna manera se sumergen tanto en este proceso que consciente o inconscientemente le dicen a su cuerpo que hay un cambio, que hay una nueva forma de sentirse, y que después eso se traduce en cómo se perciben y cómo se ven después. Por Eh, supuesto. y esto puede sonar muy así como, ya, pero ¿cómo? Pero se ha comprobado. Em, y yo creo que no le han dado como la importancia que siento yo que se merece este descubrimiento, que ha estado por muchos años, ¿cierto? Pero que ahora, últimos años ya, sobre todo con estos autores, con Joe y con Bruce,
que le han dado ahí, pero duro, duro a que, oye, uno tiene el poder de literal cambiar nuestras células. Tal cual. Mira, es clave lo que estás diciendo por lo siguiente, o sea, la terapia que yo hago basada en neurociencia aplicada, lo primero que toma del paciente y lo primero que yo hago en la sesión diagnóstico es crear un mapa epigenético. Mira, Maravilloso. ese mapa epigenético me da a mí la clave de definir las rutas que está eligiendo esa persona o el entorno que tiene que puede estar influyendo determinantemente también en su historia de vida desde que son niños hasta que son grandes, ¿no es cierto? Que han activado ciertas respuestas de la persona. Y me Mm. quiero quedar en un aspecto bien clave que mencionaste, que es la clave está en el sentir, no en la mente, porque la mente confunde y engaña con la necesidad de hacerte sentir seguro. La clave está en el sentir y voy a explicar por qué. Cuando tú le ayudas a alguien a transformar su procesamiento del sentir, eso de todas maneras llega como información a nuestro núcleo nervioso central, ¿no es cierto?, que está en nuestro cerebro y se procesa de otra manera. Pero lo importante es que las señales de las neurotransmisiones de la cabeza, al repartirse a través del sistema nervioso, se van contactando con la red de glándulas. Y las glándulas del cuerpo comienzan a secretar hormonas. Es el mix de esas hormonas, sustancias químicas, enzimas, proteínas, que navegan por la sangre, los que son claves en mandarle información a la célula y por ende al ADN. Entonces, si tú aprendes a procesar tu manera de sentir frente a circunstancias, lo que tú decías cuando la gente está en un lugar precioso, como que le arman un escenario que está súper alejado de su realidad de vida y las personas como que se salen de su marco y empiezan a pensar, a sentir. Y la meditación que hace Joe Dispenza va muy asociada a usar imaginería, que es en el fondo creación de imágenes mentales que el cerebro ya se sabe, se ha hecho con muchos, o sea, se ha validado, perdón, con muchos experimentos, que no distingue entre lo que ve mentalmente respecto de lo que interpreta de afuera. Si es que tú incluyes una serie de elementos, principalmente el sentir. Entonces, todo ese tipo de dinámica lo que hace es que la persona vaya construyendo una imagen en la mente que se siente en el cuerpo y por lo tanto el sentir en el cuerpo se transforma en el mix bioquímico. Y el mix bioquímico es lo que llega a la célula y lo que enciende o apaga interruptores. Ese es Qué el cambio. potente. Ese es O el sea, cambio. wow. Es- Y, y es heavy porque, claro, a veces uno está súper metida en la mente, uno está metido ahí como a veces en el problema y a veces uno no le ve salida, porque tampoco queremos romantizar esto. Tampoco es algo, sí, el resultado se puede ver mágico, pero al final hay todo ahí un background, ¿cierto? De procesamiento que se logra cambiar para cambiar nuestra realidad literal, porque es un cambio de realidad, es como un salto cuántico, ¿no, Nico? un cambio dimensional. O sea, se puede percibir perfectamente así. Pucha, no quiero que se me vaya la idea porque mencionaste algo súper importante. Sí, qué bueno. No, no es responsable romantizar el proceso y decir, mira, es como que tú hagas un par de meditaciones y te renovaste. Claro. Ojalá fuera tan fácil, no, porque uno tiene que sustituir en nuestro procesamiento cerebral y la interpretación ciertas lecturas que ya aprendió a hacer el cerebro y que como son rutas conocidas, son rutas de bajo consumo de energía y el cerebro es un flojito, busca eficiencia siempre, entonces no quiere hacer esfuerzo en pensar y descubrir cosas nuevas, quiere irse por donde conoce. Entonces uno le presenta un cambio a una persona y la persona percibió, "Oh, Hay qué resistencia. experiencia brutal, así, ay, pero no, porque todo su sistema nervioso y su procesamiento están súper definidos y estructurados en un aprendizaje.
Entonces hay que enseñarle a la persona de a poco a desarmar ese aprendizaje, que su interpretación cambie, que cuando la interpretación cambie, la lea de otra manera, que cuando lo lea de otra manera activa otras áreas del cerebro y ahí recién empieza la conexión neurotransmisora. Y de ahí hacia abajo como canal o como cascada hacia el cuerpo. Y la idea es que eso hay que sostenerlo en el tiempo, porque si no, claro, porque si no uno vuelve a la programación antigua, ¿o no? Si no, es muy fácil. Tú dejas de hacerlo, el cerebro tiene una manera de funcionar, porque aquí pues, me dirán, pero bueno, ¿por qué la epigenética del cerebro? Porque nuestro interpretador de la realidad está aquí. El cerebro no es un computador, interpreta. Claro, y el cerebro no distingue lo que es real y lo que no. Distingue lo que entiende, lo que conoce y lo que reconoce. En otras palabras, lo que aprendió. Claro, Entonces, el cerebro recibe y como no hace una distinción tan clara, tiende a irse a argumentar lo que ya aprendió en su historia. Eso es lo que mejor sabe hacer el cerebro es anticipar. ¿Y cómo anticipa? Con todo lo que ha visto, lo que escuchó en su casa, lo que escuchó. Imagínate, por darte un ejemplo, imagínate niños que han sido sometidos a un entorno de guerra o de conflicto por mucho tiempo. ¿Cómo funcionan esos cerebros infantiles? Bajo emergencia todo el rato. En la cualquier sobrevivencia. bomba, en cualquier minuto muere gente, no es seguro salir a la calle, no es seguro jugar, no es seguro vivir en supervivencia todo el tiempo. Están Entonces, en alerta todo el rato, el sistema nervioso. ya cuando va creciendo, logra, imaginémonos que logra superar o salir de ese escenario de guerra o el conflicto cesa en algún minuto, pero la grabación o el aprendizaje ya está. Entonces, salir de ahí requiere un proceso importante, porque es el escenario que la personita aprendió a vivenciar desde niño. Pero ese es un caso más grave, digamos, es lo que corresponde a los casos de las huellas epigenéticas, como por ejemplo gente que ha pasado periodos de hambruna, ancestros incluso, hambruna muy fuerte, guerra, hechos traumáticos, son heredables a través de la información genética y esos genes podrían activarse generaciones después. Sí, Wow, sí. Es lo que se ha descubierto y es lo que se ha investigado. Por ejemplo, hay una investigación muy bonita de una doctora de apellido Shapira, creo que fue en Mount Sinai, en Los Ángeles en el fondo. No, creo que en Nueva York, Mount Sinai, ya se me olvidan de que ya estoy estúpida. tranqui. Pero este hospital privado que es muy conocido, que en el fondo realizan harta labor de investigación, y ella se dedicó varios años a investigar el efecto en la respuesta del estrés de niños que habían nacido de madres sometidas a estilos de vida cargados de estrés, ya sea por el trabajo que hacían o por el entorno donde vivían o situaciones de vida que las tenían con un nivel de cortisol alto. Y ella ha escrito varios papers al respecto y demuestra que los niños que tuvieron un entorno gestacional, tanto dentro de la guatita de la mamá como en el entorno de vida más saturado de situaciones de estrés, son niños que procesan sus niveles de cortisol de distinta manera y por lo tanto mantienen en la sangre un flujo de cortisol más alto y les cuesta hacer la autorregulación hacia abajo. Por lo tanto, son niños que nacen con una predisposición a manejar peor el estrés. Y por el contrario, mamás que tenían entornos más tranquilos, situaciones de vida con menos gatillantes, daban a luz niños que tenían menos nivel de cortisol y neurocortisol a nivel de sangre y cerebro, y por lo tanto eran niños que crecían con una forma de respuesta al ambiente menos estresora. Wow, claro. Yo me acuerdo que en el fondo al final uno tiene que
sumergirse, porque esto si lo llevamos en el día a día, mi querida Nico, es cuando un poco como olvidamos nuestro sistema, olvidamos nutrir nuestro sistema parasimpático, ¿o no? Como, como que, Totalmente. como que estamos ahí en modo lucha, sobrevivencia, obviamente hay casos y casos como tú mencionaste, pero todos de alguna manera hemos estado en ese modo alerta constante o imaginándonos escenarios vistos desde, por ejemplo, más psicológico como a nivel de ansiedad, de estrés, o cuando pasamos por procesos duros, difíciles, como duelos o alguna privación importante en nuestra vida. em, claro, ahí naturalmente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todo nuestro, eh, eh, todo nuestro cuerpo se cambia, cambia toda la química. Completamente. La bioquímica del cuerpo va a ser siempre la respuesta. La mejor manera de tener una buena forma de vida con menos reacción a estar predispuesto a enfermedades y manejar mejor los estímulos exteriores es tener una receta bioquímica en osmosis, homeostasis, en equilibrio, pero que esa receta no es la misma para todo el mundo, porque, por lo que explicaba antes, porque hay gente que tiene por genética disposición a un tipo de respuesta y una bioquímica con exceso de neurotransmisores o con dificultad para retenerlos o un procesamiento de glandular diferente en el cuerpo, somos todos distintos, dependiendo de nuestra historia genética, de linaje, de geografía, ya todos los elementos que hemos hablado. Entonces, súper importante lo que tú dices porque, por ejemplo, un porcentaje importante de pacientes con los cuales trabajo, eh, muchos de ellos tienen problemas de un distrés funcional. En el fondo es un complejo y mal manejo del estrés provocado por el entorno y activado y de alguna manera como profundizado por sus factores bioquímicos. Entonces, de alguna forma hay que apoyarlos y darles caminos y rutas para que vayan rompiendo esa estructura que ya tiene formada una identidad funcional, cumplir, 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 horario, 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 estructura, estructura, estructura que han aprendido a lo largo de tanto tiempo y empezar a desorganizar ese esquema, cosa que al principio realmente Cuesta, fue súper amenazante, sí, sí. pero por ahí se parte. Y junto con ello, lo que tú decías que es súper importante ir acompañando cada vez más con modelar una respuesta parasimpática que termine aplacando en el fondo, el exceso o la exacerbación de la respuesta simpática, que es lo que tiene la mayoría de la gente. Y Claro, ahí todas cuando las prácticas que ayuden a bajar son bienvenidas. sí, y yo pienso en los recursos que tenemos a disposición y que muchos son gratuitos, como que también está comprobado por la ciencia, o sea, hacer contacto con la tierra, con la naturaleza, con los elementos, el agua, el aire, es crucial para que nuestro cuerpo y nuestra parte bioquímica se vaya restaurando, se vaya vitalizando, nos vayamos relajando. A nivel emocional es importante cuidar con quienes nos relacionamos. Hay veces en que hay personas que familiarmente a lo mejor no tienen opción por ejemplo, si son niños o adolescentes y todavía viven con su familia, no tienen mucha opción de elegir cómo distanciarse o de, claro, porque están en un proceso, pero de alguna manera es clave ahí, siento yo, mi querida Nico, como evaluar también de quiénes nos rodeamos, cómo nos estamos nutriendo en el día a día, a qué le damos también tanta energía,
tanto enfoque en los pensamientos, porque está comprobado que uno construye su realidad consciente o inconscientemente en base a nuestras creencias, a nuestro sentir, cómo sentimos eso que creemos o pensamos y naturalmente en base a lo que hacemos en acciones. Qué interesante, pucha, me encanta y quiero desarrollar varios puntitos, pues, a ver si me... Dale, vale. Ya, hablaste de la naturaleza, por supuesto. Nosotros somos seres que se interrelacionan con su ecosistema. Todos los que dijiste, maravillosos. Le sumo escuchar a los pájaros, Ay, qué porque cuando lindo. los pajaritos cantan, el sistema nervioso lo interpreta como símbolo, señal de seguridad, no hay peligro. Número dos, contacto con todo lo verde. Contacto, contacto. Tocar, Puntas del pie, tocar, todas estas terapias, abrazo de troncos, caminatas tranquilas por los bosques, conexión con la playa está llena de iones negativos que llegan al cuerpo. Esta tierra es magnética, está llena de movimientos magnéticos por todos lados y nosotros lo necesitamos. Luz solar, la primera de la mañana, no la de las 12 del día para tostarse, la de la mañana, los primeros rayos del sol. 15 minutos de exposición directa, ojalá camiseta corta, cuellito, piernas expuesto al sol, porque el cuerpo celularmente lee e interpreta la luz solar como momento de activación. Y eso activa naturalmente secreciones hormonales, activación de glándulas, procesos naturalmente que el sistema nervioso administra, etcétera. Ese es un puntito. maravilloso. Segundo punto, pensamiento. O no, perdón, ante los pensamientos, relaciones complejas. Mm, Completamente de acuerdo. Uno de los factores de mayor gatillo en la respuesta emocional compleja y en el manejo del estrés viene de la familia. Nadie elige la familia donde nace. Y tú dijiste muy bien, y lo entiendo, incluso desde un lugar muy cercano, lo difícil que puede ser para un niño, un adolescente, un joven, una persona con menos capacidad, poder elegir separarse de lo que la sociedad dice que es nuestro núcleo, es el origen. Pero en algunas circunstancias, nuevamente, la epigenia o la epigenética, o la respuesta epigenética es un resultado de variables que activan y desactivan respuestas del cuerpo. Y si una persona en su entorno familiar no se siente segura, no se siente protegida, se siente amenazada, procesa emocionalmente complejidades de su ambiente, es una persona con altas probabilidades de activar respuestas y gatillos complejos en su cuerpo. ¿Afecta la salud? Sí. ¿Afecta la salud mental? Sí. ¿Afecta la salud emocional? Sí. totalmente. Y eso es bien heavy, encuentro, Nico, porque eh, uno cuando va creciendo, desde niño y todo, uno va normalizando eso, eh, lamentablemente. Y heavy como uno al final tiene que desprogramarse como entero, casi, porque es como ya, voy a tomar, sí, voy a tomar lo mejor de lo que aprendí en mi familia. Por lo general, todos hemos crecido, la mayoría hemos crecido en una familia muy disfuncional. Entonces, de alguna forma, ¿cómo me desprogramo y me programo de nuevo para estar en esa homeostasis que tú mencionas, en ese equilibrio dentro de lo posible? Porque siempre pasa que a veces uno no siempre está en equilibrio, como así ultra equilibrio, como que uno oscila, ¿verdad? Pero lo importante es que en esa oscilación no nos vayamos a estos extremos de abandonarnos emocionalmente, olvidarnos de nosotros, porque yo lo que veo harto en consulta, que a mí me ha pasado también, Nico, yo creo que a ti también, Honestamente, es que nos olvidamos de nosotros para
servir al otro o para complacer al otro o para estar para el otro, tanto si así la persona lo decide como si se siente obligada a hacerlo. Y ahí es donde yo veo como ese patrón que se repite de que lo otro o el otro es más importante que lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo necesito. Yo creo que uno a lo largo de la vida, si se abre a aprender y a escuchar, la respuesta natural va a ser otra, no va a ser la que diste tú. Yo creo que si uno se queda con lo que el entorno te enseña, te muestra y lo que debes hacer, uno siempre va a elegir una estructura heredada que normalmente va a producir daño a nivel de nuestra historia. Y yo no sé si se entiende esto, pero si esa historia dañada está dentro de uno y está activada y uno decide tener familia, por ejemplo, eso se lo derivamos a nuestros niños. Queramos o no. Queramos o no, o sea, uno puede tener las mejores intenciones del mundo, decir, no, que yo voy a ser una súper buena mamá y voy a corregir y tratar de que mi familia nunca se vea sometida, digamos, a lo que me tocó vivir o ver o qué sé yo, está en tu cuerpo. Y nosotros no sabemos si el día de mañana, bajo ciertos escenarios y condiciones, la respuesta que está en el lenguaje corporal biológico del niño o la niña se va a activar de acuerdo a ciertas circunstancias y elementos que condicionan esa activación. Entonces, nuevamente, nosotros no estamos, tenemos control de muchos elementos que tienen que ver con nosotros, que los podemos ir aceptando en el cambio con cariño, con cuidado. Es difícil, por supuesto, tiene una dificultad, esto que decías tú, hay como que desprogramar la historia completa. Sí, hay algunas cosas que se pueden sostener y que son muy valiosas, pero si uno quiere lograr como vivir en el mejor potencial que tengas tú como ser humano en tu experiencia, yo siento que ahí nosotros como seres humanos tenemos una deuda con nosotros mismos, Sí. que es preocuparnos de que nuestro entorno, nuestro inner self, nuestro lugar de adentro, nuestra bioquímica, sea un espejito de esto bueno que queremos desarrollar para la vida. Y eso requiere estar muy atento, muy vigilante, Mm, tomar qué buenas lindo. decisiones en la vida. Qué Y, lindo. sí, pues, y si nos equivocamos, bueno, tratemos de corregirlo como podamos. Es que eso te iba a decir, es muy lindo y importante lo que dices, Nico, porque somos humanos y nos equivocamos. Metemos la pata, ya sea en nuestras relaciones, con uno mismo. Uno viene a existir en esta vida, ¿cierto? A hacer lo que uno quiere ser, que es lo ideal, permitirse lo que uno quiere ser, pero también uno viene a aprender. No es solo, siento yo, que uno viene a aprender nomás y listo, sino que como que también uno viene a ser y en ese ser eh, siento que hay como miles de capítulos, como que uno nunca se termina de conocer del todo. Por ejemplo, en nuestras etapas ahora somos otra persona a diferencia de, no sé, de nuestros 20 que con la Nico estamos en nuestros 40 como que, y, Tremendo. y- Yo ya estoy terminando, más que los 40. pero todavía estás en los 40. Entonces, como que es heavy cómo vamos ahí reconstruyendo percepciones, porque esto se trata mucho de la percepción también, con que miramos las cosas, con cómo nos miramos a nosotros. Se trata mucho de conectar con nuestro sentir, que yo siento que eso es lo que más a veces nos cuesta, como validar nuestro sentir, sentir la incomodidad cuando la estamos sintiendo, porque a veces queremos salir de la incomodidad rapidito
porque obviamente es incómodo cuando estamos con una emoción intensa, un proceso intenso, es duro. Yo he aprendido estos últimos años, Nico, que cada vez me cuesta un poco menos, un poquito menos, cada vez me cuesta un poquitito menos, pero me sigue costando, que es habitar esta incomodidad cuando estoy así mal, desbordada emocionalmente, cuando ocurre algún evento crítico, complejo, o cuando estoy muy sensible. Toda la terapia que he hecho me ha ayudado a comprender de que, oye, me tengo que sostener y acompañar, sobre todo cuando uno está re mal, no abandonarse, no evadir, no buscar algo, una dopamina rápida para salir de eso. Ay, qué bien. Esa es perjudicial con el tiempo. Exacto. Mm. Entonces, he aprendido como ya, ¿qué me hace bien para sostenerme aunque esté para embarrada, así, para cagánico emocionalmente? ¿Qué me sostiene? Y yo busco ya, la meditación me sostiene mi grupo de amigas, me sostiene la naturaleza, me sostiene el escribir y sobre todo el movimiento corporal. Siento que esos pilares, al menos para mí, porque para otras personas pueden ser otra cosa, Oh, y es válido, pero para mí eso no puede faltar en el día a día y sobre todo si estoy pasando un momento difícil emocionalmente. mira, hagamos el siguiente. Mira, se me ocurre rápidamente dos cositas. Hagamos como el siguiente ejercicio concreto para que entiendas un poco lo bien que estás haciendo cuando dices, me sostengo en estas prácticas que yo siento que me dan amparo, que me dan la capacidad de sentirme que no estoy a la deriva. Cada una de esas prácticas que tú dices, por ejemplo, la meditación, que yo la amo, No, no me así. imagino la vida sin meditar, hasta me formé en técnicas meditativas tibetanas porque me cambió la vida, es justamente enseñarle al cuerpo a funcionar en ritmo pausado. O sea, tiene un montón de beneficios que no los podemos enumerar, pero creo que hoy día lo importante es validar que es un entrenamiento para el sistema nervioso que le permite mejorar su capacidad de responder parasimpáticamente. Ese es uno de los principales beneficios de la meditación. La conexión con personas elegidas para ti que te causan bienestar y cariño. Cuando tú te conectas con alguien que quieres y hablas temas bonitos, te ríes, sumas experiencias, ¿qué solemos soltar en nuestro precioso cerebro? La endorfina, ¿o no? Oxitocina también. Excitocina también. La Ujú. oxitocina es la Oxitocina. hormona preciosa que genera vínculos. Entonces, tu cerebro empieza a llenarse de neuroquímicos que los encuentra preciosos. Dice, me siento tan bien en esto. Y eso se baja como cascada al cuerpo. Entonces, estás creando bioquímica saludable. El movimiento corporal, ejercicio, caminata, natación, yoga, lo que tú quieras, pesas que hablábamos antes, secretas endorfinas que se encargan de darle información a tu musculatura, a tus sistemas, o sea, tu cuerpo se empapa. Cada una de las cosas que dijiste, naturaleza, sentimos el magnetismo de la respuesta natural sobre el cuerpo. Si estamos frente a una naturaleza sanita, abierta, disponible, la respuesta de calma sale naturalmente porque no hay peligro. Creas un ambiente sanito en tu interior. Esa es una. Y déjame contarte con un ejemplo que yo creo que va a ser bien ilustrador. Anoche yo te conté que hice una actividad no frecuente, por supuesto, Ujú. en el día a día, que fue ir a hacer una práctica bien simbólica, con ritualismo y todo, con un grupo de personas pequeñito, en el Manquehuito en la noche. Entonces, no hay gente, está todo oscuro, sientes la distancia del sonido. Y a mí me encantan esas cosas y ayer me pasaron muchas cosas, pero voy a contar una respecto a lo que uno de repente puede considerar peligroso o hostil. Estaba súper oscuro una noche
No es un camino regular que yo suelo hacer todo el tiempo, entonces la probabilidad de caerse, tropezarse, doblarse el pie, lo que tú quieras, súper elevada. Sí, Lo cual te provoca un poquito de tensión al principio porque no conozco el camino, no estoy viendo, si me caigo. Uno, naturalmente esos pensamientos llegan. sí. Una de la parte de la práctica que hicimos anoche en un minuto, eh, una de las niñas que organizaba me dice, tómame de la mano, cierra los ojos y confía. Yo te voy a llevar. Ay, Cierra los ojos. Con todos esos pensamientos que vienen naturalmente, pues somos todos personas y lo primero que uno piensa, imagínate, no veo algo, me caigo para abajo. Bueno, todas las historias sí, posibles. Eh, y ok, ¿sabes qué? Dije, ok, voy a caminar y no voy a mirar. Me tropecé, pisé piedra, pisé cosas raras, dije, no tengo idea dónde estoy caminando, no sé dónde me están llevando. Sé que es algo que no tengo que ver y que en el minuto que se tenga que abrir lo tengo que ver. Y lo otro que pasó es que quiero sumar las dos cosas para que entiendas un poco el proceso y traspasarlo a los demás. Hacía mucho frío anoche, mucho frío. Y en una parte nos llevan a este lugar con los ojos cerrados, ya, con toda la dificultad llegamos al lugar, entonces hay un desafío. Luego meditando, acostadas en un mat, tapaditas con mantitas, pero te digo, hacía mucho frío. Igual estaba con el... medio salvaje la experiencia, Nico. Bien, bien como desafiante, por eso quiero traerlo al ejemplo. Y en un minuto me di cuenta que empecé a tiritar. Dije, Juan, de verdad tengo frío. O sea, Claro, y tengo frío mal, tengo las manos heladas. Y todo lo que podría, ya empecé a sumar elementos que podrían haber dicho, oye, a las pailas la experiencia, estoy pasando pésimo. ¿Sabes qué me pasó? Porque yo evidentemente ya tengo un entrenamiento en esto, pero la primera sensación fue disconfort profundo. Y la segunda fue, ¿por qué tengo que esperar sentirme calentita siempre? mm, Si la naturaleza es así, la vida es así. Hay días que son muy fríos y que te van a hacer sentir que el frío te cala hasta los huesos. Y es verdad que a veces hay terrenos que son desconocidos y que son desafiantes, pero tú tienes cuerpo, tienes piernas, puedes caminar con precaución. Nadie te pide que vayas corriendo cerro abajo. Puedes ir midiendo y sintiendo dónde apoyas los pies. O sea, en el fondo, la vida nos va a poner esas cosas, nos va a poner los días fríos, tormentosos, en la incomodidad, el micro dolor que le digo yo, o el macro dolor a veces. Pero va a depender de cómo nosotros lo abordemos y hagamos el trabajo de la experiencia para que esto no sea un sufrir y quedarse instalado en el proceso. Yo después de la noche, cuando iba bajando el cerro, ya había pasado un poco, me empecé a mover y volví a recuperar calor y todo, y dije, me agradecí por la ponerme experiencia. donde me puse, porque dije, ¿sabes lo que pasa? Que esto es la vida, es así. Y nosotros buscamos calorcito todo el tiempo, y este cuerpo precioso que tenemos tiene todas las capacidades para enfrentar lo difícil, y lo hace súper bien. Y gana cuando además superas el paso, porque después de ese momento álgido y complejo, mi cuerpo se sintió en absoluto bienestar. Qué hermoso lo que cuentas, Nico. Muy hermoso encuentro porque finalmente, como bien tú dices, y lo que hablábamos antes de la incomodidad, la vida siempre está llena de incomodidades. Ahora hay que elegir nuestro difícil igual, ¿cierto? Hay que elegir nuestro difícil. Puede mejor todavía. Sí, pero claro, uno no siempre está calientita y ahí es donde uno tiene que sostenerse con más amor, como diciéndonos, ya, bueno, en tu caso que tú estabas en el cerro, bueno, no estoy sola, tengo una mantita a pesar del frío y la incomodidad, que me siento en alerta porque no controlo, porque al final es como eso, como que uno cuando no está controlando las variables, del ambiente y que no podemos controlar naturalmente, eh,
cómo nuestro sistema entra ahí en alerta de forma inminente. Es un instinto básico, o sea, eso también nos Sí. permite sobrevivir, pero una vez que uno alcanza a entender que la activación de la supervivencia no tiene ese grado de alerta, lo que uno debe aprender a instalar es la capacidad de regular, de decir, ok, esto no es una situación, no es que yo me quede olvidada en el cerro y no tengo cómo volver a mi casa, digamos, es una decisión mía estar ahí, es viviendo una experiencia, dándome cuenta que tengo recursos, que me puedo comunicar por teléfono o que en el peor de los casos me sé más o menos el camino y llego y camino, ya digo, ya no tengo cómo hacer la vuelta, camino de vuelta, me demoraré 3 horas, pero lo logro. Claro. Em, Darse cuenta que existe ese espacio de salida es lo que permite que el cuerpo vaya regulando y eso no se convierta en una situación traumática o de alerta o de sentir que perdiste tu foco. En en esta manera de manejar la epigenética a nuestro favor, tiene que haber mucho de presencia, observación y cuidado de la persona. Eso te iba a decir, la presencia es clave en este cambio de, de cómo nos percibimos y cómo queremos también cambiar estas tendencias, ya sea de enfermedades a nivel emocional, físico, etcétera. Porque si no estamos presentes, estamos en modo sobrevivencia, ¿cierto? O en modo control, en modo miedo constante. Y no digo que uno nunca vaya a sentir eso porque somos humanos y el miedo igual lo necesitamos para protección en determinadas circunstancias. El tema está, creo yo, y lo que también muestran estos autores y la epigenética es que si estamos constantemente en ello, ahí es donde se pone duro todo, se pone difícil la cosa. Yo aquí me voy a permitir hablar de algo que yo creo que todos hemos tenido algún grado de exposición a esto, que es el cáncer, ¿sí? No es que a lo mejor uno lo haya vivido como una enfermedad propia, pero seguramente todos hemos tenido un amigo, un familiar o alguien, ¿no? que Sí. desarrolla una enfermedad de ese tipo. El cáncer es un excesivo desarrollo de células que vienen, eh, por decirlo de alguna manera, malformadas, que en su proceso de neurogénesis, de volver a desarrollarse, vienen con mutaciones. Algunos Ujú. casos como son células excesivamente envejecidas, ¿no es cierto? Que son las que van a veces produciendo tumores y otro tipo de manifestaciones. Y en el fondo hay que entender que el cáncer tiene mucho de genética y por ende tiene mucho de epigenética. Yo por muchos años me he atrevido a señalar que yo siempre he considerado que el cáncer es una enfermedad que viene de la pena. Y si uno entiende que albergó en su cuerpo una bioquímica asociada a la profunda tristeza o pena, tiene que entender que toda la información de sus células tiene arraigada ese tipo de información y activaciones. Por lo tanto, hay una predisposición que frente a ciertos elementos que pueden generar la famosa metilación, producen que cuando la celulita le toca regenerarse y construir una nueva célula, la construye con información metilada. Y ahí viene la malformación. Ujú. Entonces, cuando hablamos de epigenética, tenemos que entender que esto no es solamente un elemento liviano, eh, un nuevo concepto que a alguien se le ocurrió ponerle a un descubrimiento de cómo nuestro cuerpo reacciona frente a ciertos elementos, sino que aquí hay un sistema de variables, de factores, de elementos, de neurobiología, de procesamientos, donde todo influye. Y lo llevé al caso de una enfermedad compleja, muy presente en nuestro día a día, en esta actualidad, por los sistemas de vida que tenemos, por
Sí. vivir siempre a una velocidad sobremesurada, siempre con deudas hacia la vida, con deudas hacia nosotros mismos, digamos. eh, Terminamos autogenerando una respuesta del cuerpo nociva. Y eso es tremendo porque em, a veces, claro, cuando uno escucha la palabra cáncer, uno ya piensa de inmediato que es la muerte misma. Y naturalmente uno se asusta. Y que claro, en algunos casos sí, hay una muerte porque, bueno, todos algún día vamos a morir en este cuerpo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, y que lo que también propone Joey Dispenza y estos otros autores, en que incluso que aunque hayan ciertos factores de herencias de algunas enfermedades, incluso eso uno podría cortar y puede cortar como la cadena de enfermedad de alguna forma. Y, y eso, como hablábamos desde la epigenética, tiene que ver con todas estas variables con las cuales, porque cierto, Nico, que hay personas que pueden ser súper deportistas y todo, pero pum, viene una enfermedad importante y ahí también hay que considerar las otras variables emocionales y todo eso, ¿cierto? Deporte no significa homeostasis. Claro. Puede haber una persona, por ejemplo, que corre maratones. Yo tengo varias amigas, y que corren, y que corren, y que corren. Y claro, tú los veis de afuera y dices, oye, que son súper saludables, entrenan todos los días a las 5 de la mañana. Pero mira el estrés que somete al cuerpo. Nuestro cuerpo sí tiene grandes capacidades de movimiento, pero no sé si soporta todos los días estar corriendo dimensiones de 20 kilómetros, 4 o 5 veces a la semana, de 30 kilómetros. eh, es un estrés un poco fuerte. Entonces, tú dices, claro, no solamente ser deportista y comer bien y ser sanito, como decimos normalmente en un entorno de estilo de vida, sino que tiene que ver, nuevamente me voy al sentir. ¿Cómo tú estás manejando ese entorno de calidad de vida saludable con un sentir que se balancee con ese estado de vida saludable? Mm, Que no significa no sentir, significa claro. sentir saludablemente. Eso, y a eso iba, porque cuando estamos mal emocionalmente, decirnos en ese momento con esta narrativa que a mí me ayuda mucho, como, bueno, ahora estoy pasando un pésimo momento, no es fácil lo que estoy viviendo, sin embargo, elijo acompañarme con amor, con paciencia, aunque me incomode, aunque lo esté a veces tratando de evadir, elijo acompañarme con presencia en esto y me siento así el tiempo que necesite, mientras eso, mientras cuide, por supuesto, como que no afecte mi calidad de vida, como cuidando eso, ¿verdad? Como y tú hablabas mucho, Nico, de las enfermedades y a veces, según mi experiencia también, con mis consultantes, a veces las personas se enferman para volver al equilibrio de nuevo. Es súper contradictorio, pero es como se enferman porque hay tanto desequilibrio Sí. que tienen que volver a un nuevo orden o un nuevo equilibrio. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cuando las personas ya me voy de vacaciones y se enferman, cuando están en un constante estrés, se relajan un poquito el cuerpo y se enferman? Pasaron todas las vacaciones enfermos. Y eso pasa porque, claro, como tú bien dices, baja eh, la respuesta de huida o la respuesta de estrés. Entonces el cuerpo ya libera y quiere purificar toda esta tensión que ha estado acumulando la persona por tanto tiempo. Yo fíjate que siento que nosotros mismos nos provocamos eso. O sea, cuando no nos damos cuenta conscientemente que tenemos que ponerle freno y parar y poner otro ritmo a la vida, otra capacidad de vivir las cosas, yo creo que inconscientemente se activan y se desactivan respuestas dentro del cuerpo. Entonces lo que tú dices, qué común, o sea, voy trabajando a mí, la gente después lo dice como chochamente, ¿no? Es que a mí me da mejor en la vida cuando yo no paro. Es que soy más eficiente cuando estoy lleno de cosas que hacer.
Es funcional, sí, yo te reconozco, eres funcional. No puedes ser multifuncional porque eso no existe, pero eres funcional y puedes en el fondo resolver montones de cosas, pero el cuerpo no resiste tiempos muy prolongados de esa actividad mega funcional de respuesta porque no está hecho para estar así constantemente. Entonces yo siento que ahí viene una respuesta inconsciente que de alguna manera gatilla procesos interiores, nuevamente bioquímicos y de disparos eléctricos a través del sistema nervioso que dicen, vamos a hacer un poquito de descontrol en el centro de inmunología. Timón, ya le decimos, ¿no es cierto? Pa. Entonces, la persona no se da cuenta y sus batallantes ahí, sus hemoglobinas y sus células T, empiezan a cubrir otros lados del cuerpo y dejan desprotegido, no sé, que va volando un virus de resfrío, de influenza, de cualquier cosa que están ahora con tanta frecuencia y la persona se lo agarra. ¿Cómo la mala suerte? Que justo me voy de viaje, que a la playa, que estaba todo bien y no pude disfrutar nada. ¿No será que hay que parar un poco y escuchar al cuerpo? Escuchar el cuerpo, escuchar nuestro cuerpo, porque el cuerpo siempre va a avisar. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé si a ti, Nico, que cuando uno está pasando por un proceso duro o complejo a nivel emocional, el cuerpo de inmediato empieza a manifestarse. Que el dolor de cabeza, que el dolor corporal tensional, que el dolor, no sé, de estómago. Em, y siempre hay estas señales, el cuerpo siempre está diciendo dónde hay un desbalance. El cuerpo siempre habla antes de que la cabeza se dé cuenta. Claro, Sí. Siempre es primero respuesta corporal y después viene la mente. Y la mente trata de interpretar y de dar razón y argumento. Y a veces se equivoca un montón y se va por las ramas, pero para cualquier lado. No, el cuerpo habla. Tú decías, claro, uno vive una experiencia, cualquier cosa, pongo un ejemplo concreto, y uno se enferma, se inflama el estómago, o te duele la guatita, o te enfermas, o todo lo que comes te cae mal y te inflama. Tenemos esta comunidad de microbiota viviendo en nuestro sistema digestivo que está alterado por estados anímicos. Está procesando, en el fondo entregando como respuestas toxinas que inflaman al nivel intestinal. Entonces, evidentemente que cualquier cosa que ingiramos va a caer en este torrente tóxico y va a tener una respuesta inflamatoria a nivel de cuerpo. Sí, somos seres humanos con complejidad, pero con un cuerpo precioso. sí. Oye, qué interesante, Nico, todo lo que hemos hablado. Yo quiero como agregar y para ir cerrando, como que no es que tengamos que ver todo positivo, ni estar siempre súper equilibrado siempre, porque la vida siempre nos trae desafíos constantes, ¿cierto? Y uno no siempre puede estar así como en el así constante, pero sí autoconocernos a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, qué nos hace bien y ver más allá de nuestras propias limitaciones, porque todos tenemos a veces limitaciones que no nos permiten ver la vida de otra forma o cómo uno quiere sentirse también de otra manera. No necesariamente para lograr más y más, sino como para que uno se sienta más en calma a pesar de la tormenta, como dice el dicho, ¿cierto? Como, porque yo siento que uno puede estar en paz a pesar de estar viviendo un proceso doloroso al mismo tiempo. Correcto, uno puede transitar eh, si las emociones no son malas, no son ni malas ni buenas, las emociones existen para traer información al cuerpo y habitarlas nos permite entender qué es lo que estamos transitando y cómo también tomar decisiones adecuadas para balancearlas, para poder salir de ahí. Entonces, efectivamente, esto no se trata de ir volando en una nubecita blanca, digamos, arriba de todo el mundo y que nada nos llegue,
Se trata de vivir tu vida de una manera donde tú seas consciente que al tomar ciertas decisiones relacionadas con el ambiente en donde te expresas, te mueves, vives, los elementos que llegan a ti en base a información, comunicación, relaciones, etcétera. Salud. La alimentación que decías incorporar a tu vida, los buenos hábitos, estas cosas preciosas que tú decías, yo busco sostenerme en este conjunto de acciones que yo sé que a mí me hacen bien. El preocuparse un poquito más de repente de no estar todo el día al debe con todo, sino que decir, ¿sabes qué? Yo puedo responder mejor tal vez a lo que me están pidiendo si me dejo espacios de descanso o de trabajo o de procesamiento mío durante el día. Momentitos de visitarse, mini snacks de ejercicio, momentitos para que en vez de estar colgados en las redes, ¿no es cierto? Mejor miremos, eh, contemplemos un Parque. claro, salgamos a caminar un poquitito. ¿Por qué todo tiene que ser encerrado, rápido, digital, eh, de autorrespuesta, recompensa rápida? El objetivo de una epigenética con una buena respuesta es un conjunto de acciones que sostiene en mejor capacidad el mantener el cuerpo en equilibrio o en homeostasis. Eso es lo que se busca. Y evidentemente que si un día me desregulo una parte, bueno, trato de ir buscando la acción que me permite bajar de esa desregulación y moverme hacia la otra. O sea, no, voy a dar un ejemplo concreto, no porque hoy día me sienta triste o que el mundo no me comprende, me siento sola, me voy a comer el litro de helado que tengo guardado en la nevera. Y yo sé que a veces para algunas personas es muy difícil, pero eso es justamente una acción que en vez de ayudar a la regulación, ayuda a que la desregulación se sienta más pesada y más difícil de manejar. Claro, porque ahí llenamos el vacío con algo eh, que no llena el vacío necesariamente, es por el rato nomás. No se puede comer el heladito, pero cómete la porción de helado, no el frasco o el paquete entero. Ya, tengo ganas de comer algo que me haga sentir dulcecito, cálido. Bueno, me como los cuadraditos de chocolate, me como la galletita, me como el heladito, pero después digo ya, ahora que me siento un poco mejor, tal vez me puedo levantar y puedo salir a caminar un rato. O hacer una siesta si lo necesito. Fiesta o escribir, ¿no? Que es lo que cada Sí. uno considere que es eh, sostenedor, regulador, apoyador, el área que a cada persona le contribuya. Yo encuentro, Nico, que es tan complejo ser un humano. Oh, bueno, tan complejo. Pero, ¿sabes qué? Me encanta. Yo en la medida que he ido medio metiendo cada vez me ves más en esto. He ido estudiando cómo responde el cerebro, cómo aprendemos, cómo identificamos el lenguaje, cómo, por ejemplo, la postura física tiene tanto que ver con la parte emocional. Sí. Yo digo, es impresionante lo que podemos hacer si tenemos un conocimiento adecuado y bien dirigido de lo que somos. Podemos realmente transformar una vida. Somos fábricas de emociones. Sí, sí. Y, y reconocer nuestro propio poder también, no tenerle miedo a nuestro propio poder de vernos aún con nuestras heridas, sentirnos aún con el dolor. Eh, Siento que eso es súper importante acompañarnos y sobre todo lo que tú decías, cuando nos desregulemos, que eso suele ocurrir porque somos humanos, buscar ayuda, buscar apoyo. Está comprobado que cuando uno pide ayuda, ya sea a un ser querido, a una amiga, un amigo, terapia, eso ayuda a volver a regularnos totalmente. O sea, si uno a veces no encuentra la salida por sí mismo, hoy día hay formas. Hay terapeutas calificados, hay redes de amor, de apoyo, que no importa que no tengan el conocimiento aplicado, pero que van a dar un abrazo, van a prestar un momento de escucha.
a veces van a poder compartir un consejo valioso. ¿Por qué quedarse en la agonía, ¿no es cierto?, cuando uno puede enfrentarse a situaciones de una manera un poquito más sostenida, más responsable de uno Mm, mismo. mm. Entonces, un poco dándole cierre a esta idea que decías, por supuesto que está demostrado que el ser humano no es un habitante de esta tierra para vivir en soledad. No, Necesita conexión, necesita el interser, la relación puede ser física, cercana o invisible, pero ya con una conexión que uno sepa que tiene a alguien, ¿no es cierto?, que le escucha, que le interpreta, que le acompaña en este proceso. Entonces, no vivir en agonía, no vivir en soledad, no vivir sí, en el encierro, eh, cuando hay cosas que el mismo cuerpo recibe y reacciona de mejor forma. sí, sí. Eso es necesario, acompañarnos con un otro porque está comprobado que la soledad nos enferma. Y es distinta a la soledad que uno sepa estar con una misma. Es Es otra cosa. distinto, es otra Soledad. cosa, Yo diría que es como tiempo de calidad con uno nomás. claro. Pero Pero necesitamos de un otro para convivir. Así que, bueno, encuentro que esta conversación fue muy nutritiva, mi querida Nico, mi querida Geminiana también, aquí dos geminianas conversando desde nuestra experiencia, pero también desde lo que aprendemos, desde lo que hacemos también en consulta. Y gracias, Nico, gracias por tu muy tiempo, tu sabiduría. encantada de poder conversar de estos temas que en el fondo, yo no te voy a mentir, a mí me llenan el alma, o sea, comprender al ser humano en todas sus dimensiones. Yo lo considero un baluarte, o sea, entender de dónde nace sus inquietudes, su dolor, sus procesos, sus manejos, sus etapas. Yo creo que nos construye a todos como una mejor sociedad y te doy muchas gracias por darme el espacio de compartirlo contigo, de esperar que llegue de muy buena manera, ¿no es cierto?, a tus oyentes y al espacio en el fondo que pueda estar interesado en entender, digamos, de qué se trata esto, cómo poder aproximarse a la vida, cómo acercarse a tener una mejor calidad de vida. Bienvenido, pues qué lindo compartirlo. Muchas Qué gracias. lindo. Gracias a ti, Nico. Ya saben, espero que disfruten este capítulo, que lo compartan a quien lo necesite escuchar. Y si quieren hay un acompañamiento más personalizado, la Nico está agendando también, ¿cierto? La pueden encontrar en Instagram, nunca con K, Inlight. Acá abajo voy a poner ahí sus redes. Y también aquí otra fiel servidora, ¿cierto? También con mis terapias, cursos. Lo que Eso. necesiten y si resuenan, estamos a su disposición para acompañarles. Encantada y agradecida. Y todo el que quiera hacer un trabajo y un proceso de ir como mejorando este ambiente y forma de vivir la vida, bienvenido y recibido por nosotras en nuestras rutas escogidas para hacerlo. Así que muchas gracias, Marielcita. Como siempre, Un honor tenerte aquí, Nico. me encanta. Ojalá siempre tengamos más tiempo. Así que encantada. Me voy con el corazón llenito. Yo también, Nico. Un abrazo grande, mucho Grande, cariño. pronto. Nos vemos pronto. Un besito. Para ti también. Que tengas una linda tarde. Igual, chao. Gracias, chao.